Suma teológica. Parte segundo, quintoae. Cuestión 138. Los vicios opuestos a la perseverancia. Vamos a estudiar ahora a continuación los vicios opuestos a la perseverancia. Aquí, planteamos sobre este asunto dos problemas, acerca de la molicie, acerca de la pertinacia. Artículo 1. ¿Se opone la molicie a la perseverancia? Lat. Objeciones por las que parece que la molicie no se opone a la perseverancia. 1. Porque sobre aquellas palabras de Pinacor 6, 9, 10, ni los adúlteros, ni los muelles, ni los sodomitas, dice la glosa. Los muelles, o sea, los blandos, esto es, los débiles con melindres de mujeres, pero esto se opone a la castidad. Luego la molicie no es vicio opuesto a la perseverancia. El filósofo dice en Semi-Ethic, y que la delicadeza es una especie de molicie, pero el ser delicado pertenece, al parecer, al vicio de intemperancia. Luego la molicie no se opone a la perseverancia, sino, más bien, a la templanza. El filósofo dice en ese mismo lugar que el jugador es muelle. Ahora bien, el entregarse sin moderación al juego se opone a la eutrapelia, virtud cuyo objeto es moderar los placeres del juego, como leemos en Eve Ethic. Luego la molicie no se opone a la perseverancia. Contra esto está el que el filósofo afirma en Seven Ethic, que a la molicie se opone la perseverancia. Respondo que, como ya explicamos, que 137a, 2, el mérito de la perseverancia consiste en no apartarse del bien a pesar de la prolongada tolerancia de situaciones difíciles y trabajosas. Lo directamente opuesto a esto es, según parece, el que uno se aparte con facilidad del bien por dificultades que no puede soportar. Esto constituye la esencia de la molicie, ya que muelle o blando se llama a lo que cede fácilmente al tacto, mas no se tiene a una cosa por muelle por el hecho de que ceda a lo que empuja con fuerza, pues aun las paredes ceden a los golpes del ariete. Por tanto, a nadie se le considera muelle si cede y sucumbe a impulsos muy fuertes. Es por lo que dice el filósofo, en Seventy Ethic, y que si uno es vencido por delectaciones o tristezas desmesuradas, no es digno de admiración, pero sí de que se le perdone, siempre que en la resistencia no se haya quedado corto. Por otra parte, es evidente que ejerce mayor presión sobre uno el miedo a los peligros que el atractivo de los placeres. Es por lo que dice Tulio, en Ideofic, que no es normal que quien no sucumbe al miedo sucumba al atractivo del placer, ni que el que se mantuvo invicto en la lucha que suponen los trabajos se deje dominar por el deleite. El placer en sí ejerce mayor influjo, en lo que a atraer hacia el bien se refiere, que el que ejerce la tristeza derivada de la carencia del mismo para echarse atrás, y la causa de esto no es otra sino el que la carencia de placer no es más que puro defecto. De ahí que, según el filósofo, con toda propiedad se llama muelle al que deja de hacer el bien por las molestias causadas por el hecho de obrar sin sentir placer, pues retrocede, por así decirlo, por motivos de poca importancia. A las objeciones, 1. La molicie de que hablamos procede de una doble causa. En primer lugar, de la costumbre, pues cuando alguien se acostumbra a los placeres, es bastante difícil que soporte el verse privado de ellos. En segundo lugar, de la disposición natural, porque los hay que son bastante poco constantes a causa de su frágil complexión. Cabe comparar, a este propósito, las mujeres con los hombres, como dice el filósofo en Seven Ethic. Por eso, a los que reaccionan como mujeres se les llama muelles, ya que, por así decirlo, se hacen semejantes a ellas. Al placer corporal se opone el trabajo. Por eso los trabajos corporales impiden tanto el placer, y que llamamos delicados a los que no son capaces de soportar trabajos ni cosa alguna que disminuya el placer. Por eso se nos dice en DT 2856, la mujer tierna y delicada, que no podía caminar ni apoyar la planta del pie sobre la tierra por su excesiva molicie. La delicadeza es, pues, una especie de molicie. Eso sí, la molicie se refiere propiamente a la falta de placer. La delicadeza, en cambio, a las causas que lo impiden, por ejemplo, el trabajo y cosas semejantes. En el juego hemos de considerar dos cosas. Una es el deleite,
y en este sentido el jugador empedernido es lo opuesto a la eutrapelia. Otra es cierta flojedad o descanso, opuestos al trabajo. Por eso, lo mismo que el ser incapaz de soportar el trabajo es molicie, lo es también el apetito excesivo del alivio que el juego proporciona o de cualquier otro descanso. Artículo 2. ¿Se opone la pertinacia a la perseverancia? Lat. Objeciones por las que parece que la pertinacia no se opone a la perseverancia. 1. Dice San Gregorio, 21 moral, que la pertinacia nace de la vanagloria, pero la vanagloria no se opone a la perseverancia, sino más bien a la magnanimidad, como se ha dicho, que se trinduza tú. Luego la pertinacia no se opone a la perseverancia. Tú, si se opone a la perseverancia, ha de ser por exceso o por defecto, pero no se le opone por exceso, porque también el pertinaz flaquea ante algunos placeres y tristezas, ya que, como dice el filósofo en Semi-Ethic, y se alegran cuando vencen y se entristecen cuando sus opiniones parecen infundadas. Si por defecto, se identificaría con la molicie, y esto es evidentemente falso. Luego de ningún modo la pertinacia se opone a la perseverancia. 3. Así como el perseverante permanece en el bien contra las tristezas, perseveran en la práctica del bien el continente, y moderado contra los deleites, el fuerte contra los temores, y el manso contra la ira, pero se reserva el nombre de pertinaz para aquel que persiste con exceso en una cosa. Luego la pertinacia no se opone a la perseverancia más que a las otras virtudes. Contra esto, está el que Tulio dice en su retórica, que la pertinacia es con respecto a la perseverancia, lo que la superstición con respecto a la religión, pero la superstición se opone a la religión, como hemos dicho, co. No interesa, Juan. Luego también la pertinacia a la perseverancia. Respondo, como escribe San Isidoro en el libro Etimol, y pertinaz se llama a quien mantiene obstinadamente su opinión, al que es, por decirlo así, tenaz en todo. También se le llama incorregible, pervicax, porque persevera en su propósito hasta obtener la victoria. Obedece el apelativo a que los antiguos llamaban vicia, de ahí vicax, pervicax, a lo que nosotros llamamos victoria. El filósofo en Semi-Ethic llama a esta clase de hombres ischirognomones, esto es, de ideas fijas, o idiognomes, esto es, de opinión propia, porque perseveran en su parecer más de lo que conviene, lo contrario del hombre flojo o muelle, que persevera en su parecer menos de lo conveniente. Los perseverantes, en cambio, solo en la medida que conviene. Consta, pues, que a la perseverancia se la alaba por mantenerse en el justo medio. El pertinaz, en cambio, es vituperado por sobrepasar el justo medio. El muelle, por no llegar a él. A las objeciones, 1. El aferrarse demasiado a la propia opinión es debido a que se quiere dar a conocer, obrando así, la propia excelencia. Por eso tiene su origen y causa en la vanagloria. Ahora bien, como hemos dicho, Q, 127 ya, 2 at 1 Q, 23 a 2. En la oposición de los vicios a las virtudes, lo que se tiene en cuenta no es la causa, sino la especie propia. Tú, el pertinaz peca por exceso al persistir descontroladamente en algo contra no pocas dificultades, pero encuentra deleite en el fin con que obra, lo mismo que el fuerte y el perseverante. Sin embargo, por el hecho de que tal delectación es viciosa, debido al exceso con que la apetece, y trata de evitar la tristeza contraria, se asemeja al incontinente o al muelle. 3. Las demás virtudes, aunque persisten en la lucha contra los asaltos de las pasiones, no son laudables, propiamente hablando, por el mismo hecho de persistir, como lo es la perseverancia. La continencia, sin embargo, más que todo parece ser laudable por el hecho de vencer los deleites. Por tanto, la pertinacia se opone directamente a la perseverancia.